Buenos días a todos y bienvenidos una vez más al podcast de Vanessa Vallejo, la voz de Vanessa Vallejo. Y vamos a conversar hoy sobre un tema un poco diferente, pero que ya les voy a decir por qué creo que es importante comentarlo hoy o por qué se me vino a la cabeza. Vamos a hablar de feminismo. Yo durante muchos años estudié el feminismo, me dediqué a hablar de feminismo. eh, Mi carrera es de economista y durante mucho tiempo me dediqué, por ejemplo, a estudiar sobre asuntos como la brecha salarial entre los dos géneros y a hablar de las razones. Entonces es un tema que, digamos, durante mucho tiempo me interesó mucho. Ahora, ¿por qué quiero hablar de feminismo ahora? Bueno, por un lado, para un poco descansar de las elecciones, porque yo creo que igual que yo, seguramente muchos de ustedes ya están en ese momento en el que dicen, bueno, vamos a dar un respiro a todos estos días en los que todos los días hemos estado hablando de elecciones, pero esto no es algo, es decir, no es que vayamos a hablar de un tema, de una cosa teórica, que vayamos a hablar de algo que está alejado de la realidad, de algo que no esté pasando, no, todo lo contrario. De hecho, traigo este tema hoy porque yo no sé si algunos de ustedes se dieron cuenta de esto, no sé qué tan, digamos, popular fue o qué tanto lo cubrieron los medios, pero después de que tuvimos los resultados electorales, después de que vimos que Donald Trump gana las elecciones y que Kamala Harris pierde, se hizo, digamos, viral algunos videos en redes sociales de mujeres diciendo que ellas iban a protestar por la victoria de Donald Trump, relacionando esto con una cuestión de patriarcado, de sexismo, de que la sociedad americana es todavía misógina o incluso de que es racista y que no votaron por Kamala Harris porque es mujer o porque es negra, pero por otro lado también, digamos, haciendo el argumento de que Donald Trump es un machista, de que Donald Trump odia a las mujeres, todo eso conectándolo con que es esa idea de que hay un patriarcado, que tanto hombres como mujeres están subyugados a ese patriarcado y que por eso la sociedad americana termina votando por un hombre que mantenga o que refuerce ese patriarcado. La verdad es que para mí todo esto suena un poco delirante, es decir, cuando yo veo que toda esta gente conecta, si son los resultados de unas elecciones. Para mí, ¿qué pasó en las elecciones? Y lo hemos hablado muchas veces acá, la gente le estaba costando trabajo conseguir comida, la inflación está tan alta que cuesta trabajo llegar a fin de mes. Y Donald Trump probó durante sus 4 años en la Casa Blanca que podía dar muy buenas cifras en materia económica y eso es todo. Pero estas feministas o estas mujeres hacen, miren todas las conexiones y eso que yo no dije todos los argumentos, todas las ideas que ellos han sacado, que ellas han sacado para supuestamente protestar y para explicar la victoria de Donald Trump. Todas estas conexiones que para mí son delirantes, pero esto me hizo recordar un concepto que es muy importante en política y que es muy importante en el surgimiento del feminismo, y es que lo personal se vuelve político y lo político se vuelve personal. Eh, y bueno, por supuesto, me hizo recordar todas las reflexiones acerca del feminismo em, y el daño que muchas de esas reflexiones pueden hacer. Pero para empezar, para dar un poco de contexto a esto, porque así quisiera un poco hablar como de teoría, que conversemos un poco de feminismo, de cómo, por ejemplo, el movimiento nace acá en Estados Unidos y de las reflexiones que se dan en esos momentos, en cada uno de los momentos importantes del desarrollo del feminismo y cómo la verdad es que esas ideas han ganado la batalla cultural completamente. Es una victoria que la gente ni siquiera se da cuenta. Pero antes de hacer eso, digamos, para hablar del contexto que les estoy contando de estas mujeres, quiero que veamos el video o un video que hace una recopilación de varios de estos videos de estas mujeres, pues diciendo que van a protestar y diciendo cómo van a protestar por lo que ya hemos hablado antes de que ganó Donald Trump y que esto para ellas pues es como una especie de triunfo del patriarcado. Entonces, veamos este video. For the movement right here to the United States. And all the things that the patriarchy wants us to be. Clearly, they don't give a shit about us. Donald Trump is president, and I think all women should stop having sex for the next 4 years. Thank you. Break up with him, divorce him, leave him. Thank you. I'm gonna start barking and getting crazy.
For the next 4 years, I am going to abstain from schmex with men. Bueno, como ustedes ven, lo que estamos observando es una especie de pataleta que en realidad no tiene mucho sentido porque, es decir, supongamos que estas mujeres efectivamente eh, quieran dejar de tener cualquier tipo de relación con los hombres. Vieron incluso un video de una mujer diciendo como termínenle a sus novios, divórciense de sus esposos. Y esto suena a broma, pero es real. Dentro de la izquierda, esta gente realmente actúa de esas maneras. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, en Twitter y en redes sociales, gente diciendo que no inviten, por ejemplo, a las celebraciones que hacen a final de año por estas épocas, que no inviten a sus familiares que votaron por Trump. Esa gente de verdad vuelve lo personal político y lo político personal. Y en todo caso, la verdad es que para una persona, digamos, sana emocionalmente, debería ser claro entender que si alguien, por ejemplo, destruye su matrimonio o destruye una relación que tiene con alguien bueno, porque ganó Donald Trump o porque votó por Donald Trump, pues es esa misma persona la que se está castigando. Eso en realidad no es un castigo para los demás, es un castigo para la misma persona. Y ese es un comportamiento que uno ve recurrentemente en el feminismo, que las cosas que impulsan supuestamente para ayudar o para adelantar sus causas terminan perjudicando fundamentalmente a las propias mujeres y muchas de ellas no se dan cuenta o por lo menos no se dan cuenta hasta que ya es muy tarde. Y entonces vamos a conversar de esto y yo voy a hacer como una especie de recorrido que a mí me parece un recorrido muy fascinante, la historia del feminismo, particularmente acá en Estados Unidos, que pues es en lo que yo más me he concentrado, para que veamos de dónde surge todo esto. Mire, nosotros nos podemos devolver, eso es 1963 cuando Betty Friedan escribe un libro que se llama La mística femenina, Feminine Mystic. Y en este libro, ella dice que hay un sistema, no solo entre géneros, pero en general en la sociedad, pues hay un sistema de culpas y un sistema de aplausos o de recompensas para aquellas personas que hacen lo que la gente cree que está bien o lo que la gente cree que está mal. Entonces hay un sistema como de culpar y de aplaudir comportamientos. Y que en general entre las mujeres, pues hay ese sistema también. Pero que el sistema en ese momento, estamos hablando de los inicios de los 60, en ese momento hacía que aquellas mujeres que decidían tener una carrera, estudiar, ir al mercado laboral, sobre todo tiempo completo, pues en ese esquema de aplausos y culpas, eran culpadas, eran vistas como una vergüenza, eran vistas como que tenían problemas con su papá, los daddy issues que se conocen acá en Estados Unidos, pues el término que se usa acá en Estados Unidos como para mencionar que una mujer pues tiene algún tipo de traumas porque tuvo problemas con su papá. Y entonces, que a esas mujeres que decían tener una carrera, se las culpaba socialmente y se les decía que tenían algún problema, incluso problemas para relacionarse con los hombres y que por eso decidían tener una carrera y que eso estaba mal y que eso había que cambiarlo y que para que una persona pudiera, para que una mujer pudiera ser completa y se pudiera desarrollar completamente, esa mujer tenía que tener un trabajo, es decir, que para ser un ser humano completo debería desarrollarse también en la parte profesional y académica. Ahora bien, aquí es muy importante señalar que cuando Betty Friedan dice todo esto, es decir, puede que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo con esto, pero cuando ella dice todo esto, es muy importante señalar que ella estaba hablando de ese sistema, digamos que de calificaciones que se ponían entre las propias mujeres. Es decir, eran las propias mujeres las que juzgaban a aquella mujer que de pronto decidía no tener hijos y tener una carrera, o que incluso teniendo hijos decidía sacrificar tiempo en su hogar por tener una carrera exitosa. Ahora, esta mujer, si bien empieza ideas que pueden, para muchos son, digamos,
detonantes de lo que luego se convierte en el feminismo, incluso en el feminismo radical, pues ella no es vista, las ideas que yo les estoy mostrando evidentemente no son unas ideas ni de izquierda radical, ni son radicales en general, es una liberal, una centrista. eh, el feminismo radical y ese feminismo que luego lleva a todo lo que estamos viendo, como por ejemplo las mujeres del video que vimos al inicio, empieza cuando ya a mediados de los 60 empieza este movimiento que en Estados Unidos llamamos Student New Left, que es un movimiento de estudiantes que empiezan pues entre muchas cosas, a intentar pelear o luchar por derechos civiles. Entonces las mujeres, particularmente para hablar de lo que el Student New Left eh, trae al feminismo, cómo de ahí nace ese feminismo radical, las mujeres que están en estas luchas empiezan a viajar al sur a supuestamente hacer activismo por los derechos civiles y, por ejemplo, en contra de la segregación y intentar ayudar como a los derechos de los negros que todavía estaban, eh, eh, que ellas querían, digamos, ayudar a combatir la segregación y todas esas cosas que en ese momento ellas veían importantes para una sociedad. Y entonces, esas mujeres que empiezan de ese movimiento estudiantil de la nueva izquierda, empiezan a viajar hacia el sur, supuestamente ayudar a combatir la segregación. Lo que empiezan a ver es que ellas dentro de ese mismo movimiento de izquierda, de nueva izquierda, empiezan o son desde el principio más bien relegadas a tareas que para ellas son tareas solamente de mujeres y son producto de eh, esa idea del patriarcado. Ahora, esa idea del patriarcado todavía en ese momento no se hablaba, pero para que ustedes me entiendan lo que esas mujeres estaban expresando en ese momento. Entonces ellas empiezan a decir, bueno, nosotros supuestamente estamos yendo hacia el sur a supuestamente ayudar a aquellos que están segregados y que están en un sistema de castas. Estoy diciendo las palabras de ellas, pero a nosotras nos están tratando de la misma forma. Entonces, es como que ellas empezaran a dar cuenta que están siendo tratadas como esclavos. Eso son las palabras de ellas, porque están siendo relegadas a labores como pues cocinar o como cuidar o como limpiar. Y entonces es en ese momento en el que sí surge esa idea de casta, esa idea de casta aplicada al sentido del feminismo, ¿no? Esa idea de que la mujer está en un sistema de castas y ella es una casta inferior que está por debajo de los hombres. Eh, que es una especie, que la mujer es una especie de grupo colonizado, al igual que los negros. Y eso, fíjense que es un sistema completamente diferente, o sea, es una idea completamente diferente a la que hablábamos antes de Betty Friedan, porque Betty Friedan lo que decía es, ok, en general en la sociedad, las sociedades castigan o hacen eh, shaming a aquellas personas que no hacen lo que se considera que está bien, pero en particular sobre las mujeres, son las mismas mujeres las que juzgan. Cuando sucede esto del movimiento estudiantil de la nueva izquierda, ya ellas están hablando de un sistema de castas donde hay un opresor y un oprimido, y los opresores son los hombres y las mujeres están en una casta inferior, y incluso se las menciona o ellos empiezan a mencionarlas como una casta colonizada, como un grupo colonizado, igual que los negros. Entonces empiezan a comparar con esclavos. Eso ya, por supuesto, le da un tinte completamente diferente a las quejas que las mujeres pudieran tener en ese momento. Es decir, una cosa, para hacerlo más sencillo y ya hablarlo en nuestros términos, digamos, de la actualidad, una cosa es que yo diga, las mujeres deberían estar bien con si quieren elegir no tener hijos y elegir una carrera y no deberían ser culpadas o no deberían ser señaladas por las otras mujeres como que es que simplemente tienen problemas mentales o que tienen problemas emocionales. Eso es una cosa. Otra cosa, que ustedes pueden estar de acuerdo o no, eso ya es otra discusión, pero otra cosa muy diferente es decir que las mujeres son una casta inferior y que son oprimidas por los hombres, porque además aquí se incluye ya es el componente de que son los hombres los culpables del señalamiento, pero no solo de un señalamiento, sino de mantenerlas abajo en una especie de casta. Y aquí entonces también
es donde nace esta idea muy importante de que lo personal se vuelve político y lo político se vuelve personal, y eso podríamos hablar como de los orígenes en un ensayo de Carol Heinze, en donde ella dice que todos los problemas que tenían las mujeres en ese momento, es decir, yo creo que hasta este momento, por la forma en la que son los hombres, la naturaleza de hombres y mujeres, muchas mujeres cuando se juntan a hablar empiezan a quejarse, por ejemplo, de sus maridos o de sus novios y de decir, es un desordenado, no recoge, no sé, la toalla, no recoge la ropa, no ayuda a lavar los platos. Y entonces lo que dice en este ensayo Carol Heinze es que em, todas esas quejas que tenían las mujeres no es en realidad, o todos esos problemas que estaban viviendo las mujeres en sus relaciones de pareja, no es en realidad porque, bueno, los hombres son descuidados o porque algunos hombres no son, o en general muchos hombres no son, eh, sí, como sensibles o cuidadosos o detallistas, o tienen problemas con algún tipo de cosas, igual que las mujeres tienen problemas con otro tipo de cosas. No, sino que esto no se trata de el problema personal, sino que se trata de un problema político. Entonces, lo personal se vuelve político y los hombres son así, en realidad es porque hay toda una casta superior, hay un sistema de castas y ellos son una casta superior y ellos se consideran a sí mismos esa casta superior que puede mandar a las mujeres y que puede tratar mal a las mujeres, por ejemplo. Y entonces ahí empezamos a hablar ya directamente dentro del feminismo y en el espacio público del sistema patriarcal, por cuenta de que lo personal se hace político. Y fíjense que esto es muy interesante porque esto es el nacimiento del feminismo como una especie de sistema metafísico, como una especie de sistema metafísico que lo puede explicar todo, porque fíjense que entonces eh, esos problemas o esos asuntos que antes eran una cuestión de la persona, de bueno, de pronto mi esposo no tiene cuidado con estas cosas, ahora se vuelven, es que mi esposo hace parte de una casta y él se considera una casta, de un sistema de castas y él se considera de una casta superior y es ese, todo ese sistema patriarcal el que lo hace actuar de esa manera. Eso que hace que se empieza a tener además un sentimiento como de tribu, de todas las mujeres tenemos los mismos problemas, es un problema político, no es un problema personal, individual de cada hombre, de cada relación que se puede resolver en la relación hablando, sino que es un problema del sistema. Nosotras somos una tribu y ahí nace ese concepto de sisterhood, como la hermandad entre las mujeres que deberían ayudar a solucionar eso. Y la primera propuesta que se hace respecto de cómo ayudar a solucionar ese sistema de castas donde todos los problemas vienen del sistema patriarcal, de que los hombres se creen una casta superior, tiene que ver con la concienciación. Creo que ese es el término que se utiliza en español, de que las mujeres primero se dieran cuenta de que esto es un problema del sistema y de que también se hiciera hacer a los hombres conscientes de esto. Em, ahora, creo que algo muy interesante aquí, porque además de ahí surge otro problema que estamos viendo y que también lo hemos visto esta semana en las noticias, eh, que sale de todo esto, es que en este momento cuando ellas dicen, bueno, la solución es concienciar a las mujeres, que creo que es la palabra que se utiliza en español o que utilizan las izquierdistas y las feministas en español, y también a los hombres, aquí surgen varias figuras que empiezan a decir esto no es un problema que afecte solo a las mujeres, sino que esto también afecta a los hombres, en el sentido de que el hombre también sufre por ese rol que ese sistema patriarcal le ha hecho asumir y en el que ha sido creado, porque entonces el hombre no puede llorar, porque entonces el hombre no puede ser débil, porque entonces el hombre tiene que llevar muchas cargas al mismo tiempo. Entonces, si bien sí, claro, había personas o líderes de este movimiento que ponían al hombre exactamente y completamente como el malvado, eh,
que hacía todo esto y que se comportaba de esa forma para sacar completamente un privilegio o un beneficio, también había figuras muy importantes que en ese momento empezaron a hablar de que sí existía ese sistema de castas, pero que el hombre también era víctima de eso. Miren, yo aquí les estoy dando, por si de pronto alguien coge el video más adelante y no alcanzar la introducción, yo les estoy dando más o menos una clase de marxismo, porque todo esto es en realidad marxismo, es un sistema de castas donde hay opresores y hay oprimidos, y yo lo que estoy haciendo es intentando explicar las palabras de estos izquierdistas, de este movimiento, porque esto, claro, estoy hablando de feminismo, pero como les dije, ese feminismo surge del movimiento de la nueva izquierda, de ese movimiento estudiantil, del Student New Left, que nace a mediados de los 60. Entonces, que no se vayan a confundir los que están llegando y digan de repente esta niña se volvió izquierdista y nos está dando, no, estamos tratando de ver el origen del feminismo y estoy tratando de poner las palabras sobre la mesa de cómo surgió esto y de cómo todos estos feministas fueron avanzando en sus ideas, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que entonces ahí empieza a surgir la idea del patriarcado, la idea de que todas las quejas y problemas personales de las mujeres son en realidad producto del patriarcado y un sistema de castas. Y aquí entonces empieza a surgir también el concepto de género fluido. Entonces aparece esta señora Shulamit Firestone en 1970 cuando escribe Dialéctica del Sexo, y ella empieza a poner ideas que yo creo que para algunos en ese momento eran vistas como muy extremas, pero si lo analizamos actualmente, muchas de esas ideas se han vuelto casi que naturales en esta sociedad. Entonces ella empieza a decir que, por ejemplo, el problema de que la mujer hubiera sido atada a ciertos roles es un problema que está atado a la biología de la mujer. Y algunos dirán, bueno, sí, tienes razón. Y es curioso porque en muchas de estas cosas, cuando uno empieza a analizar, uno a veces ve como muchos de estos, o es lo que me pasa a mí, yo veo como muchos de estas mujeres que empezaron y sacaron adelante y empujaron el movimiento feminista en ciertos puntos, tienen mucha claridad, pero de esa claridad sacan un montón de ideas que no tienen absolutamente ningún sentido y que pudieron hacer mucho daño. Entonces ella dice, esto de los roles no está atado simplemente a una cuestión de la sociedad o de que las mujeres prefieran algo, sino a una cuestión de la biología. Yo creo que eso es cierto. Las mujeres biológicamente son diferentes, las mujeres piensan diferente, sienten diferente, por eso tienen elecciones, por ejemplo, de carrera diferente. Ahora, ¿cuál es el punto con Shulamit Firestone y estas eh, ideas que ella tiene? Entonces ella empieza a decir que en tanto que tener hijos es una atadura para la mujer, y aquí es donde empieza la parte delirante, o sea, es como que tienen un momento de lucidez donde entienden algo, pero de ahí sacan un montón de cosas completamente locas. Entonces ella empieza a decir que como la mujer está atada a esos roles, digamos, del hogar y que no le permiten ser una mujer completa en el sentido de que se pueda desarrollar profesionalmente, entonces el problema tiene que ver fundamentalmente con la maternidad y con el hecho de que la mujer tenía que quedarse en casa cuidando a los hijos. Entonces ella empieza a decir que la solución para esto es el uso de la tecnología, que las mujeres deberían ser capaces de trascender el sexo y lo que la maternidad trae, y que, por ejemplo, las ataduras que la maternidad trae, según ella, repito que estoy diciendo son las palabras de estas personas, y que eso se debería reemplazar con una especie de padres sustitutos profesionales, o sea, como que en la sociedad debía haber una especie de profesión que era ser padres sustitutos profesionales para que las mujeres pudieran, pues, digamos, ser libres y ser completas, como decía el feminismo, completas en el sentido de desarrollarse profesionalmente, porque para estas feministas, si usted no tiene una carrera, usted no está completa. Aclaro acá que evidentemente yo no creo eso, yo creo que una mujer
aun si nunca tuvo una carrera estudiantil y aun si nunca trabajó y solo ha decidido quedarse en casa, es una mujer completa. Yo creo que es una mujer completa viene de los objetivos que tiene cada mujer en su vida, que son diferentes. Entonces, ella decía que el solo hecho de tener un hijo, de tener una maternidad, pues las ataba y que por eso la tecnología y nuevas profesiones como la profesión de padres sustitutos deberían liberar a la mujer. Ahora hay que decir algo muy importante y es que eh, esto no era en ese momento una idea para nada popular. Como digo, eran extremistas y, y creo que más bien el sentimiento en ese momento, estamos hablando de mediados de los 60, sí era algún tipo de rechazo a esos roles y al señalamiento del que hablábamos al principio, que señalaba Betty Friedan cuando decía que no debería ser señalada una mujer por decidir tener una carrera profesional y decidir de pronto compartir su vida y su tiempo entre sus hijos y entre su carrera profesional o incluso simplemente no tener hijos y esa mujer no debería ser señalada. Entonces, eso era más bien la idea o digamos la queja general. La queja general no era que la maternidad era un problema, no, sino más bien que algunas mujeres sí querían tener esos nuevos roles de una manera más fácil. Y ahora, aquí hay un asunto también que es muy importante de señalar y es que em, para algunos es esto del feminismo, o creo que para algunos no, en general el feminismo ha sido planteado como un asunto de una pelea entre, ni siquiera iba a decir entre hombres y mujeres, pero para los feministas y en general, creo que la concepción que ganó, la idea que ganó en la sociedad cuando se habla de feminismo, es que la gente cree que esto fue una lucha de las mujeres contra los hombres que las estaban oprimiendo y que no las querían dejar hacer ciertas cosas. Entonces, hay ciertos momentos para hacer la aclaración, hay ciertos momentos en la historia en los que sucedieron cosas que por supuesto no estaban bien y que se eliminaron y que en esa eliminación y en esa pelea, estoy hablando, por ejemplo, de que obviamente hubo momentos en la historia donde, por ejemplo, las mujeres no podían tener una cuenta bancaria o donde incluso si se les dejaba trabajar y entrar al mercado laboral, no eran dueñas de su dinero, no podían tener una cuenta bancaria, no podían manejarlo. Por supuesto que eso estaba mal y hay que decir que en la lucha contra ese tipo de cosas también hubo muchos hombres. Es, igual que muchos hombres que eran profesores en las universidades fueron los que empezaron a permitir que las mujeres entraran a las universidades. Yo creo que eso ¿para qué discutirlo? Yo no creo que en este momento haya nadie que diga las mujeres no deberían tener una cuenta de ahorros o no deberían trabajar o no, no. Pero estamos hablando ya de una sociedad en la que todo eso se permitía, en la que todas esas cosas, digamos, importantes se permitían y eh, la idea que estaba diciendo y por lo que traigo esto es porque normalmente se entiende en la sociedad que ese feminismo que conocemos hoy, que para mí, o yo lo llamo el feminismo extremo, radical, es un producto de una lucha de las mujeres contra los hombres. Y miren que si ustedes se fijan en, digamos, está corta porque he como condensado todo en lo que a mí me parecen los puntos más importantes de ese desarrollo del feminismo. Em, si ustedes se fijan en eso que hemos hablado hasta el momento, en realidad la lucha no era contra los hombres, la lucha era entre mujeres. Es decir, lo que quiero señalar y que me parece muy importante y que yo siempre me causa mucha curiosidad, es que cuando la gente normalmente habla del feminismo, de ese feminismo que estamos hablando de más asociado a la revolución sexual, más asociado a que las mujeres, y ya vamos a hablar de eso, más asociado a que las mujeres simplemente pueden prácticamente hacer lo que quiera con su vida, pero no en cuanto a derechos, sino en cuanto a comportamientos y en cuanto a valores y en cuanto a moral. Se asocia, ese feminismo se asocia a una lucha contra los hombres, pero en realidad era como una pelea entre visiones de las propias mujeres. Y, y veamos, por ejemplo, entonces íbamos diciendo que viene entonces esa idea de que esto es el patriarcado, de que todos los problemas que tienen las mujeres y los hombres vienen de un sistema patriarcal.
Y entonces aquí empiezan a surgir estas ideas de que, claro, es la maternidad la que impide a las mujeres y por eso las mujeres o no deberían tener hijos o debería haber o usarse la tecnología para que las mujeres pudieran, no sé, incluso se llegó a plantear que, por ejemplo, los hijos crecieran como en una, no sé cómo se llamará eso, en una máquina para que los niños estén ahí, no en el vientre de la mujer, para que ella no tuviera que sufrir las consecuencias de una maternidad. Y luego ya entonces esto se junta con la revolución sexual, entonces empiezan a hablar de nuevos modelos de familia, entonces empiezan a hablar de que la familia es una especie de atadura para la mujer, y ahí incluso se empiezan a sacar estas leyes para facilitar los divorcios, y entonces las feministas empiezan a decir que en realidad ya el objetivo de una mujer no debería ser tener un marido para toda la vida y tener hijos, sino la promiscuidad, diferentes familias, no diferentes parejas, la monogamia, entonces era una especie de atadura y la libertad de la mujer venía de poder, digamos, disfrutar de esa libertad que en ese momento estaba proponiendo el movimiento de la liberación sexual, como llaman algunos. Entonces, el objetivo de la mujer en ese momento que proponían las feministas era completamente opuesto a lo que se había entendido antes. Fíjense que empezamos diciendo que las propias mujeres, la sociedad, señalaba y le hacía como shaming a aquellas mujeres que decidían no tener un hogar o tener un hogar, digamos, medio tiempo y el otro medio tiempo trabajar. Y eso pasa, se va desarrollando todo esto de lo que hemos hablado, pasa a que entonces las feministas proponen que el objetivo ya no sea ese hogar, sino que el objetivo sea esa vida laboral completa, tratando incluso de evitar la maternidad, tratando incluso de evitar la monogamia y un matrimonio estable, en tanto que eso es una atadura y que la vida ideal entonces es esa de libertad sexual, libertad de no tener un matrimonio, libertad de no tener un matrimonio, y que esa debería ser la nueva normalidad y estas feministas pasan a, digamos, cambiar el orden de las cosas, porque si antes se señalaba a aquellas mujeres que trabajaban, lo que hacen estas feministas es decir, al contrario, vamos a señalar a aquellas mujeres que se quedan en la casa. Y entonces, por ejemplo, tenemos frases famosas como cuando a estas mujeres se las tildaba de ser un pájaro enjaulado. Esto es una frase de Betty Friedan que decía que las mujeres que estaban en casa eran un pájaro enjaulado y que no eran un ser humano completo. Entonces, fíjense cómo cambia todo, cómo cambia de decir que las mujeres que no tienen hijos y no tienen familia antes de los 60, las mujeres que no tienen hijos y no tienen familia no eran un ser humano completo porque no tenían hijos, a todo lo contrario, a decir que las mujeres que se quedan en su casa y que tienen hijos y tienen familia, pero no tienen una vida laboral, entonces no son un ser humano completo. Y de aquí entonces vienen ya una ola de luchas por lo que ellas llamaron derechos. Entonces, que derecho a las pastillas anticonceptivas gratis, derecho al aborto, derecho a tener daycare gratuito, es decir, a que haya como guarderías gratuitas, porque miren todo esto atado a lo que hablábamos de que la maternidad es supuestamente lo que ata a la mujer. Entonces, si la mujer nace, digamos, naturalmente con esa atadura de ser madre, que así lo presentaban estas feministas, que repito, que en ese momento era una idea muy como extrema, que a mí me sigue pareciendo extrema, pero pues que se ha normalizado en este momento, pero en ese momento obviamente la veían como una idea muy extrema. Si la mujer nace con esa atadura, lo que hay que hacer es ayudarla a liberarse de esa atadura que implica la maternidad. ¿Cómo la ayudamos? Bueno, pastillas anticonceptivas gratis para que la mujer pueda vivir esa liberación sexual, porque ahí es el momento en el que el feminismo se junta con el movimiento de liberación sexual. Eh, entonces, pastillas anticonceptivas gratis. Aborto, por si igual queda en embarazo, entonces igual se pueda desprender de esa carga que es ese hijo. Y las guarderías, porque si igual lo tiene, pues al fin y al cabo que se pueda desprender de ese hijo y realizarse en esa vida de profesional. Ahora, eh, como ya se nos está acabando el tiempo,
simplemente voy a pasar rápidamente las consecuencias que eso trajo y tal vez eso da para otro podcast muy interesante porque esto está lleno de cosas muy interesantes y es qué pasa cuando entonces esa idea se empieza a normalizar y cuando empieza a que lo ideal ya no es formar una familia, sino que, y ya no solo no es lo ideal, sino que eso es un impedimento y las mujeres deberían evitarlo a toda costa. Tan deberían evitarlo que entonces pastillas anticonceptivas gratis, aborto gratis, e incluso si tienen al niño, entonces guarderías gratis, porque es el mayor impedimento de la mujer. Entonces, lo que antes era el objetivo de una mujer en la vida, que era tener una familia, pasa a ser el mayor problema de una mujer y la mujer solo se vuelve una mujer completa si tiene una carrera profesional. Eso fue lo que lograron las feministas, que es la normalidad ahora. Por eso digo que estas ideas cumplieron todo su objetivo, tienen todo el éxito, lo normal ahora es eso. Eh, y, y todo esto vino acompañado de que entonces estas mujeres eh, en el gobierno hicieron presión para que entonces hubiera subsidios a esas mujeres solteras. Entonces, por ejemplo, ver, digamos, miembros del gobierno, trabajadores del gobierno, recordándole a las mujeres que iban a tener subsidios solo si eran madres solteras. Eh, esa facilidad entonces para divorciarse, ese decirle a las mujeres, y esto con toda una campaña en televisión, en películas, en las revistas, sobre todo que leían las mujeres, diciendo que el matrimonio era una especie de atadura, lo que hizo fue subir a unas tasas nunca antes vistas las cifras de divorcios, los niños que crecían sin un padre, las mujeres trabajando y no estando en casa, pero al mismo tiempo no teniendo un marido y al mismo tiempo buscando es la ayuda del Estado. Es decir, todas estas ideas de por un lado culpar a los hombres, de por el otro lado decir que el objetivo de la mujer tiene que ser simplemente una carrera laboral exitosa y evitar a toda costa la maternidad. Trajeron unas cifras de divorcios y de niños criados sin sus padres que nunca antes se habían visto en este momento. Eh, bueno, creo que sobre eso podemos volver en otro podcast porque es muy interesante. Yo lo que he intentado hacer acá es como una especie de súper resumen de las ideas más interesantes de cómo llegamos a este punto en el feminismo. Pero entonces miren cómo eso, si para cerrar, lo conecto con el video que veíamos al principio, porque yo creo que antes de los 60 a ninguna mujer se le hubiera ocurrido decir que para castigar o que para vengarse de un resultado electoral, entonces se iban a separar de sus maridos, iban a decidir no establecer ningún tipo de relación con un hombre y que todo esto era culpa de un sistema patriarcal. Es decir, miren a lo que todas esas ideas llevaron. Es decir, una mujer normal de los 60, de antes de los 60, simplemente hubiera entendido el apartarse de cualquier relación o el romper su matrimonio como un castigo para ella, no como un castigo para los demás. Pero además, esta idea de que la maternidad es un castigo para la mujer, de que el tener hijos es un castigo y es un impedimento para la mujer, es lo que vemos y es lo que se ha normalizado, que no se tiene que, porque a veces la gente entiende esto como en los dos extremos. Y yo creo que si alguna mujer en su vida decide no tener hijos, está bien. El problema es cuando esa mujer, y yo no creo que se deba llegar otra vez al punto de juzgar y de señalar a cualquiera de las decisiones, pero lo que está mal es que una sociedad le diga a las mujeres y eduque a las mujeres, que esa fue la obsesión de estas feministas radicales, educar a las mujeres diciéndoles que crear una familia y tener hijos las iba a hacer ser incompletas y que la única forma de ser completas era desarrollándose profesionalmente y evitando, por lo menos, hasta que fueran exitosas laboralmente, tener hijos y tener una familia. Entonces, bueno, pues muchas ideas acá. Esta semana vimos también que en la Cámara de Representantes hay un problema porque se ha elegido a la primera representante o la primera persona trans como representante.
Entonces va a entrar en la Cámara y una representante republicana ha dicho, yo no voy a permitir, voy a dar toda la pelea para que hombres biológicos no entren a los baños de mujeres. ¿De dónde salen todas esas ideas? ¿De dónde salió todo eso de aceptar, de esa de que no aceptarlos era una segregación? Bueno, de estas ideas feministas, de esta idea del género fluido que hablábamos antes con Shulamit Firstone, de todas estas ideas de la revolución sexual. Entonces, pues muchas ideas muy interesantes para conectar con lo que está pasando hoy. Espero que esto haya sido un descanso de tanta noticia de elecciones. Y podemos en otro podcast, déjenme sus comentarios, podemos en otro podcast seguir hablando, por ejemplo, de las consecuencias que ha dejado el feminismo, de las cifras, por ejemplo, de cómo ahora los matrimonios terminan en divorcio, de cómo los niños crecen solos y de a lo que hemos llegado. Sin más, les recuerdo que pueden descargar nuestra aplicación para ver todos nuestros podcasts, que estamos en todas las aplicaciones de podcast, que estamos en Roku, que estamos en Spotify, Apple TV, en cualquier YouTube, todas las aplicaciones que a usted se le ocurran para que vean todos nuestros podcasts y todo nuestro contenido. Y bueno, muchas gracias por acompañarme hoy. Espero leer sus comentarios de este tema tan interesante y nos vemos la próxima semana.